Buenas tardes, somos el equipo 4 y bueno, vamos a explicarle brevemente el funcionamiento del programa que se realizó con el lenguaje PHP, JavaScript y HTML, el lenguaje de etiquetas previamente. Para esta información se recopiló, o para este programa se recopiló información previa para poderlo desarrollar, que se va a presentar a continuación y mis compañeros van a explicar sobre ese mismo. Una de las preguntas realizadas fue: ¿cuál es la cantidad de robo al mes a negocios en el municipio de Coacalco durante el 2022? Y como podemos ver, tenemos clasificación por mes. Y dicha clasificación nos muestra que el mes de marzo fue el mes con más robos en él. En la siguiente pregunta tenemos: ¿cuál fue el día de la semana con más reporte de robos al mes en el municipio de Coacalco durante el 2022? Y tenemos que el día con más reportes es el día martes, con una cantidad de 3. En la tercera pregunta tenemos total de robos a negocios durante el 2022 en Coacalco y tenemos un total de 490 de robos a negocios. Y en la cuarta pregunta tenemos: ¿cuál es la cantidad de robos al mes a negocios en el Estado de México durante el 2022? Esta vez estamos hablando del Estado de México y tenemos que la mayor cantidad fue en marzo, igualmente con una cantidad de 1,883 robos. Bueno, posteriormente se hizo una investigación un poco más grande referente al área del Estado de México. Como se muestra en la tabla, se muestra de un lado los municipios y del otro la cantidad de robos que hubieron durante el 2022, mostrándose así que el municipio con más robos fue Naucalpan. Posteriormente se encuentra la pregunta de ¿cuáles fueron los municipios con más robos a negocios en el Estado de México durante el 2022? Y bueno, se muestra en la tabla de igual manera los municipios de un lado y del otro lado el porcentaje, por así decirlo, con las cantidades de los robos de los municipios que fueron más afectados. En este caso, el municipio que fue más afectado fue el de Catepec. Siguiente pregunta. Con base a lo estimado por parte del gobierno estatal, ¿cuál es la cantidad de robos estimada al mes en el municipio de Coacalco de Berriozábal durante el 2022? Bueno, en la tabla se muestra el mes, la meta que fue establecida por el gobierno del estado. Siguiente se muestra la realidad y finalmente se encuentra la diferencia. Se muestra igual todo el año, la meta que fueron de 32, la realidad, por ejemplo, en el primer mes fueron de 39 y la diferencia fue de un incremento de 7, y así posteriormente con los demás meses. Y finalmente es la pregunta de, con diferencia el 2021, ¿la situación de robo mejoró o empeoró? Y como se muestra en la tabla, es muy parecida a la anterior. Y del lado derecho se muestra una gráfica, donde se podrán ver de color naranja la media, la meta que es de color verde, de color azul oscuro se muestra la gráfica de los robos que hubieron en el 2021 y con un color más claro se muestra lo del 2020, mostrando así las diferencias entre ellos. Y eso Ya comprendiendo esto, simplemente pues ahora podremos ver el funcionamiento de dicho programa realizado. Bueno, primero vamos a visualizar brevemente nuestra página web, que para empezar inicia con un formulario que interactúa el usuario. En este dato o en este pequeño apartado se va a ingresar los datos necesitados para obtener y realizar dichos métodos. A su vez se registra y se guarda en la base de datos, que se muestra en la pestaña Datos. En este lado se muestran los datos ingresados, a su vez se puede mostrar y buscar conforme la necesidad, y en la parte inferior mostramos los datos separados aplicando por el método de Pearson y chi cuadrada, como se está mostrando. A que eso lo va a explicar ahorita mis compañeras, pero vamos a ver brevemente el funcionamiento y el código de este mismo. Para empezar, vamos a ir al registro y por el momento vamos a ingresar datos al azar, simplemente para la comprobación del funcionamiento. Lo registramos y como se puede visualizar en la parte inferior de nuestra tabla, se ingresa pues el dato
proporcionado. En este caso vamos a visualizar brevemente el código. Para todo esto tiene que estar habilitado nuestro servidor local proporcionado por SHA. Entramos al código y tenemos la clase config. Config simplemente es la que nos permite generar la conexión y eso se va a estar llamando cada vez que la necesitemos. En este caso solamente se pide el IP, la forma de acceder con usuario y contraseña y el nombre de la base de datos previamente, después una breve condición que indica si se conectó o no se conectó. Tenemos el código del formulario. En la clase formulario simplemente es el código HTML y se manda con un método pods, en el cual pues se va a mandar los datos y los registros para que se puedan interactuar a la clase registrar. Y vamos a la clase de registrar y tenemos lo siguiente. Bueno, se obtienen los datos mandados desde el usuario, se rescatan, se guardan las variables y se insertan en la tabla. Como se puede visualizar con una consulta MySQL indicando una variable insertar, se guardan dichos resultados. En caso de un error, pues se muestra una condición que indica que hay un error al registrarse, el usuario no está registrado o ya existe. Y posterior a eso, pues tenemos aquí como se visualizan los campos obtenidos de nuestro formulario. Y bueno, aquí viene la clase load, que simplemente son los filtros de consulta. ¿Cómo lo podemos buscar? ¿Cómo podemos visualizar nuestros datos? Y esto simplemente me permite, como su nombre lo indica, filtrar la información y cómo se puede visualizar en la tabla, ¿vale? Aquí estamos obteniendo la clase config, como se está visualizando, y cómo lo queremos buscar, en este caso con un like o con un OR, la consulta, para que nos pueda mostrar los datos necesitados. Y finalmente tenemos el index, que vendría siendo donde se muestran los datos. En este caso, aquí se están recuperando los datos y mostrando brevemente con el lenguaje proporcionado de JavaScript, utilizando una petición AJAX, que simplemente es obtener el código, obtener el dato, evaluar el campo y a su vez mostrar los registros necesitados. Finalmente tenemos pues nuestros métodos, que es el de Pearson y el de chi cuadrada, que se obtienen los datos y finalmente realiza dichas operaciones con los dichos datos necesitados, que a continuación se los va a presentar mi compañera Angélica, que va a indicar el funcionamiento de este caso, que vendría siendo el método de Pearson. Bueno, en este método de Pearson, lo único que está haciendo es extraer pues los datos que va guardando el usuario para ir creando una comparativa de, en este caso, de 2 años, es del año 2021 y del año 2022. Básicamente lo mismo que se mostró en el Excel es lo que se está haciendo en esta página. Y como bien lo comentó mi compañero, se realizan las operaciones y pues lo hace una automático. A continuación, mi compañera Samara va a explicarles sobre los datos proporcionados con el método de chi cuadrada. Bueno, principalmente realizamos una tabla en la cual vamos a colocar los datos de cada uno de los municipios y posteriormente vamos a sumar las filas y las columnas para sacar los totales. En la siguiente tabla vamos a realizar diferentes operaciones, lo cual para sacar cada uno de los resultados multiplicamos el resultado de la fila por el de la columna para después dividirlo por el total general. Posteriormente, en nuestra última tabla, vamos a tomar dos valores que van a ser nuestras principales variables, que es C y S, como X y Y. C va a ser los valores de la primera tabla, como se muestra ahí, con violencia y sin violencia, en cada uno de los datos. Para posteriormente tomar igual los datos anteriores de las multiplicaciones que realizamos. Después, en la siguiente columna, vamos a restar esas dos variables, que es C y S. Posteriormente, ese dato que nos arroje, vamos a ponerlo al cuadrado. Y posteriormente
Ese resultado lo vamos a dividir entre nuestra variable S. Teniendo la última columna, vamos a sumarla y así vamos a obtener el resultado de chi cuadrada. Perfecto, ya entendiendo esto, pues podemos concluir con el funcionamiento del programa aplicado, con la hoja de programación PHP, JavaScript y con los datos recopilados por mis compañeras. Eso sería todo, que tengan excelente noche y muchas gracias.